Ok, ahorita ya está grabando, nada más permíteme, voy a esperar un momento, ¿no? Ok, listo. Bienvenidos amigos, bienvenidos gente que nos escuchan a este nuevo episodio de La Torre de Babel, episodio súper especial, un episodio como el que no estamos acostumbrados porque hoy tenemos a un invitado de renombre, a un invitado, la verdad, que pues no costó pues convencerlo que estar aquí con nosotros, afortunadamente. Para la gente que sigue ya este programa, sabrán que una de las grandes pasiones de los invitados que han estado aquí y de su servidor es el deporte y es precisamente el fútbol, ¿no? Claramente, el deporte rey. Y pues bueno, qué mejor que tener de invitado del programa a un especialista en fútbol, a un periodista deportivo y analista que se centra más que nada en el fútbol europeo, que es comentarista de la Premier League y también de la Champions League para la cadena de TNT Sports México actualmente y que también se desempeña en otros medios, más que nada como participante en el programa Apuntes de Rabona, ese sí no se lo pierdan, y en The Corner Podcast, que también tiene junto con otras personalidades como por ejemplo Pepe del Bosque. Nuestro invitado de hoy es Memo Navarro, señoras y señores. Aplausos. Hola, ¿cómo estás, Arturo? Muchas gracias por la introducción, por la invitación. Como te lo dije, siempre es un gusto poder colaborar con proyectos interesantes, con personas que también están entusiasmadas en meterse en este mundo, en seguirse involucrando. Así que acá estamos para hablar de lo que sea necesario, de todo un poco. Sí, claro. Y pues vaya que vamos a hablar porque la verdad es que va a ser una plática, una entrevista que siento yo bastante interesante. Y bueno, pues de buena cuenta, pues gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Y bueno, vamos a empezar. Ya se hizo la introducción de pues en qué es lo que te has desempeñado. Y pues de hecho también en tus redes sociales has compartido cómo iniciaste, cómo es que llegas tú hasta donde estás ahora. Pues sin embargo, siento que siempre es bueno, pues, refrescar la memoria, ¿no? ¿Podrías comentarnos, antes de pasar a los temas, que van a ser como el meollo de la entrevista, podrías comentarnos, cómo fue que tú inicias en esto de ser comentarista, de ser analista deportivo? ¿Cuál es el proceso que tú tienes para hoy llegar hasta donde estás? Mira, yo desde muy pequeño empiezo a tomar el fútbol como una pasión, desde muy chico, desde los 3 4 años, verdaderamente desde que tengo conciencia, me llamaba mucho la atención todo lo que tuviera que ver con el fútbol y bueno, eso inculcado mucho por mi mamá, que es muy futbolera, pero no solo le va al Santos, ¿no? Ella es de Torreón, entonces Ah, es mira. del Santos, le gusta la Liga MX. La particularidad más grande es que le gusta el fútbol europeo, entonces yo crecí viendo la Premier League en específico, viendo otros torneos de fútbol internacional, de fútbol europeo. Yo venía acá a a la sala o a su habitación y mientras ella hacía otras cosas en la casa estaba la Premier League puesta y ella estaba muy al tanto. Entonces, este detalle lo doy en primer lugar porque es bastante curioso que tu mamá te herede esta pasión, normalmente es tu papá, tu abuelo, Sí, sí. pero también lo hago como, como para hablar del inicio de mi formación como comunicador o como alguien que sigue y que está de lleno en la Premier League, porque al final mi preparación para dedicarme a lo que me dedico hoy en día vino desde que veía la Premier League a esa edad, ¿no? Que no me lo perdía semana tras semana y que además me despertaba muy tempranito para poder ver los partidos. Así fue como se fue construyendo mi pasión, también muy al tanto de la Champions, muy al tanto de todo lo que podía abarcar siendo niño. Y después tengo mi sueño original de ser futbolista. En realidad yo no pensaba en medios de comunicación, yo quería ser futbolista. Creo que tenía cierto talento, pero no sé si la dedicación, no sé si las ganas, no sé si las ganas de hacer esos sacrificios que hay que hacer. Y bueno, también es que las cosas no eran sencillas. Mi madre también me dijo, primero,
es la escuela, de pronto se me empalmaban ya los horarios y bueno, lo principal era estudiar. Sobre todo ya que entraba a la prepa, es cuando empecé a tener ciertas complicaciones y tuve que dejar ese sueño a un lado. No te voy a mentir, yo no sabía qué estudiar. ¿no? Como te digo, yo nunca vislumbré el dedicarme a la comunicación, al periodismo. Así me eché la prepa y ya que tenía que perdón, ya que tenía que elegir qué carrera estudiar, pues dije, creo que comunicación tiene ciertas áreas diferentes, creo que por ahí puedo encontrar algo. Elegí comunicación, inicié la carrera, creo que me surgieron más dudas de las que tenía en un inicio porque hay materias que no tienen que ver con la comunicación, sobre todo deportiva o algo que empiece a atraerte mucho. A veces es muy teórico el inicio de la carrera de comunicación. Me desanimé, pero empecé a tener ya conforme pasaron los semestres em, materias más relacionadas a la comunicación, géneros periodísticos sobre todo. Y ahí de pronto nos decían, a ver, vean tal evento deportivo y escriban una crónica. Y ahí yo me empecé a dar cuenta de que lo disfrutaba, de que se me daba bien y de que podía abrirse una puerta ahí. Incluso mis amigos, mis compañeros me decían, pues es que a ti te gusta tanto que lo haces muy sencillo y ellos tenían que investigar más o involucrarse. Entonces yo creo que ahí fue cuando me decidí y justo antes de la pandemia empecé a ir a algunas coberturas como reportero para medios digitales. Realmente no me pagaban, pero me servía de experiencia y después empecé ya de manera un poco más formal en radio, en W Radio, W Deportes. De hecho es un salto relativamente grande porque es una de las radiodifusoras más grandes que hay en México. Fue un poco fortuito. Un amigo estaba en ese programa, me invitó en una ocasión a ver cómo se hacía. Ahí estaba Pepe del Bosque, en el programa era el titular de ese espacio. Me gustó mucho cómo se hizo. Yo nada más iba de invitado en esa ocasión y resulta que mi amigo tiene que hacer el servicio social, ya no puede ir y entonces los de ahí dijeron, pues llámenle a Memo que como que sabía de qué estaba hablando cuando estaba aquí con nosotros y a partir de eso fue que ya empezó mi carrera y obviamente diferentes retos, ¿no? Ahí todavía no terminaba la carrera, vino la pandemia, más incertidumbre, pero fue mi primer acercamiento ese. Sí, sí. Bueno, un pequeño paréntesis también, yo igual estoy usando comunicación y sé perfectamente a lo que te refieres, de que si uno llega con la idea de, por ejemplo, en este caso, el deporte y tal, uno entra a la carrera y está el tronco común, ¿no? Que también luego son cosas no sé, por ejemplo, de arquitectura, de artes, otras cosas que, pues bueno, al final luego te destantean, pero bueno, pues afortunadamente seguiste ese camino y pues bueno, hoy estás donde estás. Pues personalmente me llama mucho la atención eso que mencionas de cómo fue que desde pequeño, sin saberlo, tú te fuiste formando, te fuiste educando para lo que haces ahora. Porque al inicio, cuando eras pequeño, supongo que fue nada más, bueno, yo disfruto ver el fútbol, que disfruto ver con mi familia, disfruto ver el fútbol europeo y tal. Y eso, que pues es una pasión, es algo que pues alguien disfruta, ya cuando creces y te tienes que dedicar a algo, lo que sirvió para ti fue que como ya tenías toda esa experiencia, toda esa práctica desde Ujú. pequeño, ya cuando ya tenías que dedicarte a eso formalmente, fue muy sencillo. Y yo tengo esta duda, me surge esta duda este, quizás para alguien que no tiene esa preparación desde niño o no le ha dedicado tantas horas o tanto esfuerzo desde pequeño, pero que le gustaría dedicarse ahora que es adulto a medios deportivos, a narración, a análisis, ¿cuáles son algunos consejos o alguna experiencia que pues, puedas compartir que las personas que pues, están viendo esto puedan identificarse y puedan seguir si se quieren dedicarse a eso? ¿Cuál sería un consejo que tú darías a, a la gente que se quiere dedicar a esto? ¿Qué camino deberían seguir o qué deberían hacer? La preparación es esencial, es que para mí no hay otro camino. Es cierto, yo creo que ese gusto por el fútbol inglés sobre todo y por la Premier League me supone una ventaja porque hay cosas que pasaron en la Premier del 2004, del 2005, que no es que yo haya revisado, que me hayan contado, es que yo vi en vivo. Entonces, eso al momento de llevar, por ejemplo, un programa a una transmisión, te hace
las cosas un poco más sencillas, porque de manera natural lo cuentas, porque lo tienes en la mente, te marcó de alguna forma. Em, Creo que es una ventaja, pero no lo es todo. Después de eso hay que seguirse preparando, hay que leer artículos, hay que leer libros, hay que estar al tanto, hay que ver los partidos. A veces eso se da por sentado, pero hay mucha gente en la comunicación deportiva, en el periodismo, en los canales de televisión, sobre todo en los canales nocturnos, no voy a decir nombres para no meterme en problemas, que no ven los partidos, cuando eso debería ser el trabajo esencial de alguien que se dedica a esto. Entonces, de verdad, estar consumiendo mucho fútbol, eso es esencial, pero te digo, complementarlo con cursos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el análisis táctico, entonces me he intentado formar también de ese lado. Me gusta mucho el fútbol juvenil, entonces también he tomado cursos en ese sentido, de dirección deportiva para saber cómo funciona un club, cómo se toman decisiones, qué áreas hay dentro de una organización como lo es un club de fútbol. Entonces, toda esa preparación es necesaria. Como te digo, yo tal vez tenía una ventaja de haberle dedicado ya mucho tiempo a la Premier League como seguidor, como aficionado. Sí. Entonces, alguien que no tenga tal vez ese bagaje, se tiene que preparar todavía más, Claro. porque creo que es indispensable. Como te digo, sobre todo al llevar una transmisión, ¿no? Donde tienes que sacar datos muy rápidos, donde tienes que sacar antecedentes tal vez de manera improvisada, Sí. de decir, mira, en 2004 sucedió este partido que definió, que tal vez ni siquiera investigaste, pero lo tienes en la cabeza. Si no lo viviste, es más complicado, lo entiendo, pero a partir de preparación, de estar indagando, de estar consumiendo, de estar viendo resúmenes, de estar viendo partidos repetidos, es como yo creo que se puede hacer una diferencia. Para mí no hay otra fórmula. Perfecto. Y ahora que has llegado, pues, a desempeñarte en lo que te gusta, en lo que tú sientes que, pues, que, pues, como ya dijiste, que eres bueno y que aparte tienes toda esa experiencia, te ha tocado también, compartir espacio con otras personas que, pues, tienen un camino similar al tuyo, ¿no? Ya mencionábamos a Pepe del Bosque, pero también a lo largo de tu carrera has tenido, compañeros que, pues, por ejemplo, en este caso, para, pues, mencionar que estás en Directo Sports México, pues, compartido, cabina o compartido espacio, pues, por ejemplo, con Majo González, con Pepe del Bosque también, y yo me quisiera centrar en este momento en otras personas que también son muy importantes en ese tipo de transmisiones y que no son tan mencionadas o que no son tan abordadas como si son los narradores analistas, que son los reporteros de campo. En este caso, en el caso de TNT Sports México, creo que ustedes cuentan con Rodrigo Lara Ujú. y con Frech Caldeira, ¿no? Que son sus corresponsales en campo. Creo que Rodrigo en Londres y Frech en Manchester, si no me estoy equivocando. Sí. ¿Cómo es la relación o la comunicación, o cómo es ese momento en el que desde la cabina tienen que pasar al reportero en campo, o cómo se da esa, cómo decirlo, esa transición de en el partido tener que pasar desde las personas que están narrando, analizando en cabina, hacia las personas que están en el campo? ¿Cómo se da eso? Mira, además de Rodrigo y de Fred, están Emiliano Raggi, Nacho Migueles y Enzo Olivera, que está en Barcelona, sobre todo. Obviamente se desplazan, por ejemplo, Rodrigo está por toda Inglaterra o viaja para Champions League, pero sí, su base es Sí. en Londres. Además, un tipazo, Rodrigo, porque yo todavía no me dedicaba a medios de comunicación, es más, todavía ni siquiera transmitía en radio y teníamos ahí algún trabajo en común. Y fui a Londres y me invitó a su casa y me preparó a cenar, sin conocerme y esperando algún día poder ser compañeros, y se dio más pronto de lo que hubiéramos imaginado. Un reportero de campo tiene que tener mucho olfato para detectar cosas que están sucediendo en el campo, cosas a partir, de lo emocional, de ver reacciones, de ver semblantes, de lo táctico. Yo creo que, a ver, no necesitan ser el analista de la transmisión, pero ver algún movimiento, ver alguna instrucción. Necesitan también ser muy insistentes, ¿no? Para conseguir entrevistas, para conseguir reacciones. Creo que sí es un trabajo muy especial. Yo, por ejemplo,
no me veo haciéndolo, o sea, yo siento que no tengo las características para hacerlo. Sí se requiere talento, sí se requiere, como digo, olfato, intuición, valentía. Y dentro de una transmisión, ya respondiendo de manera más clara a lo que me preguntas después del preámbulo, depende un poquito cómo se está viviendo el partido. No hay una receta en cuanto a este minuto o cuando pasa tal cosa, vamos con el reportero de cancha, pero normalmente cuando hay alguna lesión, cuando hay algo que hay que ver de cerca, em, cuando el Es ambiente... espontáneo, ¿no? Se puede decir, es Sí. conforme va sucediendo el partido, hay una situación puntual y se utiliza este recurso, ¿no? De pues podemos ir con alguien que lo está presenciando en vivo, ¿no? Claro, también cuando el ambiente cambia mucho en el estadio, ya sea por un gol, ya sea por cómo se vivió la previa, por algún evento especial, bueno, pues el reportero de campo nos lo puede transmitir de la mejor manera posible, mucho mejor de lo que nosotros tenemos en los monitores. Entonces, en esas cuestiones, cuando hay cambios, eso es un poco más protocolario porque nosotros podríamos mencionarlo, pero ahí si hay algún detalle sobre la modificación, nos la puede dar también el reportero y también si, por ejemplo, hubo alguna declaración en rueda de prensa, si hubo una entrevista o algo a mitad de semana, donde los reporteros de cancha suelen estar presentes, sobre todo Rodrigo en el caso de TNT Sports, porque asiste ahí a las a las diferentes conferencias de prensa, pues preguntarle también un poquito sobre ese tipo de declaraciones que eh, están alrededor del partido que estamos comentando. Eso sería en términos generales. En ocasiones interviene el reportero cuando es necesario. En ocasiones nosotros le damos la palabra, pero como dices, se trata de que sea de la manera más espontánea posible, pero también elegir los momentos adecuados para que eso suceda. No se puede tampoco ensuciar la transmisión, digo ensuciar en el mejor sentido posible, ¿no? Estar interviniendo tanto, no porque el trabajo de los reporteros de cancha sea ensuciar, sino me refiero a estar involucrando demasiado, participando una vez tras otra, porque, bueno, la dinámica de la transmisión puede perderse. Tiene que ser en momentos precisos para que yo creo que tenga un buen efecto su aporte. Claro. Y ya, por último, para pues encerrar esta parte de los medios, este, evidentemente, si tomamos en cuenta la carrera de un futbolista, de que actualmente a los treinta y tantos, si eres muy optimista, a los cuarenta y tantos, ya se da por terminado, ¿no? Ya es el momento donde se retiran. Ujú, En el tema de los medios de comunicación, de analistas, comentaristas, reporteros, tal, esta edad se extiende mucho más y pues tú sí. eres todavía alguien joven en ese sentido, eres alguien que pues todavía tiene una gran carrera por delante y que según mi apreciación aún no hemos visto tu, por así decirlo, tu prime, aún no hemos visto pues tu pico de rendimiento en ese sentido. Ujú, Y ya para finalizar este tema, ¿cuál sería tu mayor sueño o tu mayor objetivo? O sea, ¿en dónde te ves ujú. en algunos años y de que cuál sería un lugar o un momento de tu carrera que te gustaría vivir, que te gustaría estar y que tú puedas decir, aquí siento yo que he cumplido un sueño, siento yo que estoy en el máximo en donde puedo estar como comentarista y analista deportivo. Pues mira, tengo 26 años y las cosas se han dado muy rápidas. Ya transmitió Premier League, que es la mejor liga del mundo. Ya he transmitido Champions, que es también pues, la competición, sobre todo en este tipo de formato más importante, entre otras ligas. Em, realmente, a mí lo que me gustaría en este punto, a los 26 años, es seguir haciendo lo que hago por varios años más. No me gustaría tampoco perder el piso y querer comerme el mundo en este momento, cuando puedo seguir consolidándome, puedo seguir aprendiendo, puedo seguir haciendo esto que hago cada fin de semana en la Premier o a mitad de semana en la Champions, seguirlo haciendo por varios años más y que a la gente le guste. Habrá gente que no, pero bueno, estar ganándose esa posición dentro de los medios de comunicación. Y ya mi aspiración más grande, yo creo que por el camino que llevo ahorita, sería transmitir una final de Champions. Y después, obviamente,
quedarme en ese sitio, ganarme ese sitio para hacer varias finales de Champions consecutivas, porque de nada me sirve hacer una, aunque Claro, sería el claro. sueño máximo, pero me refiero a estar en ese punto donde sea el analista que transmite, que comenta las finales de la Champions League. Ese sería mi sueño más grande. Obviamente, si de pronto creces más y tu trayectoria sigue enriqueciéndose, pues una final de un mundial o un mundial en Claro. específico. Sí, sí. Pero como eso no se trata del día a día, de cada temporada, como tiene que ver cada 4 años, bueno, lo saco un poquito de los Claro. planes. En este momento mi sueño más grande es, si en una temporada hice cuartos de final de Champions, después poder hacer semifinales y después llegar a hacer una final. Yo creo que ese sería mi objetivo principal, que le estoy apuntando, me estoy preparando, estoy intentando hacerlo lo mejor posible para llegar a ello. Claro, poco a poco un proceso, ¿no? Y pues bueno, desde aquí esperamos que pues en algún momento lo vas a lograr, así que vamos a continuar hacia adelante. Y ya pasando a, a los temas, siento yo que son los que de verdad te apasionan y por lo que estás aquí con nosotros, ¿no? Sí, nos comentaste que desde pequeño, por tu familia, por tu mamá, que pues empezaste a ver fútbol y más Ujú. que nada que lo que más consumías, aparte de partidos del Santos y tal, era el fútbol inglés, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues que podemos decir desde ahí que tu predilección por el fútbol inglés fue desde la infancia, entonces ahí no hay ningún problema. Em, Siempre ha habido, desde que se instaura el mentado, pues, coeficiente UEFA y el ranking y todo eso, se menciona siempre el tema de las cinco grandes ligas de Europa, que pues, por lo general se dice que es Inglaterra, es España, es Francia, Alemania e Italia, si no me estoy equivocando. Ujú. Este, como alguien que le gusta mucho, igual a mí en lo personal, el fútbol europeo y la Premier League, yo también tengo como esta predilección un poco por el fútbol inglés. Pero bueno, pues evidentemente tú tienes mucha más experiencia y mucho más tacto a la hora de todos esos temas. Y quería preguntarte, evidentemente, fútbol inglés podemos decir sin ningún tipo de duda que es la liga top uno del mundo, por lo que significa, por lo que representa, por el gasto, por el nivel. Pero si tuvieras tú que ordenar o ponerle pues un orden, ¿no? A la Premier League, a la Serie A, a la Liga 1 en Francia y a la Bundesliga, ¿cuál sería tu orden en el top 5 de las grandes ligas del mundo? Es complicado porque creo que hay muchos parámetros que se pueden tomar al momento de definir eso. Yo pondría, obviamente, la Premier League lejos, en primer lugar, pero Sí, lejos. En segundo, me parece que España, además de que la mayoría de los equipos tienen un estilo muy definido, tienen una escuela de entrenadores que después va a entrenar a otros países, es decir, sí, también hay riqueza, hay valor en ese sentido a nivel táctico. sí. Em, y después, a mí hace algunos años me gustaba, me parecía que estaba en un gran momento la Serie A, incluso coqueteando ahí con desbancar a la liga en ese ranking. Sí. Tal vez lo pondré ahí, pero es que la Bundesliga también suele estar muy bien. En Francia, tal vez la liga no es la más competitiva, pero al final produce una cantidad de jugadores Brutal. espectacular para poder ver a chicos jóvenes, ver cómo se forman, cómo se desarrollan. Yo creo que es la mejor. Entonces, depende de los parámetros. Realmente depende mucho. Si hablamos solo de competitividad, pues claro, Premier League, Serie A y la Liga están en el top 3. Y después vienen League On y la Bundesliga también porque no hay mucha pelea para poder Claro, sí. amenazar a los de arriba, ¿no? A Bayern de Múnich y a Paris Saint-Germain. Pero yo creo que ahí, al final sí es mucho de gusto, sí es mucho de qué tomar en cuenta al momento de determinar cuál es mejor. Claro. Y también tengo entendido que todo este debate de pues, ver cuál de las top 5 grandes ligas está en tal orden, también uno de los grandes parámetros en donde tanto analistas como el aficionado promedio puede revisar esto es en la Champions, ¿no? Que Ujú. pues, que pues más que nada son los equipos que representan a sus países los que pues con su rendimiento dan ese parámetro, que de hecho igual ahora mismo los equipos que tienen más puestos para Champions League son los que mejor pues, rendimiento han mostrado, ¿no? Que son Sí. Inglaterra y España
son 5 puestos, eso tengo entendido. Ujú, Más que nada, quería preguntarte por algo que me han preguntado, pues igual bastante, que es, si bien la Premier League es la liga más competitiva del mundo, es la que maneja más dinero, es la de los derechos televisivos, es la top, eso ya lo sabemos. ujú. También es un hecho que si tomamos en cuenta el balance pues decirlo, de este siglo, más que nada de pues, este siglo, esta década, los equipos ingleses no han tenido tan buen rendimiento en la Champions League a comparación con los equipos de España, que pues por lo general casi nadie va a decir que España es la top uno del mundo, pues porque está la Premier League, pero la Champions League también da unos datos que pueden ser controversiales, ¿no? Porque Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, que pues también llega a las finales, tienen a veces mejor rendimiento que pues, equipos de la Premier League, que pues sí ha habido campeones, está el Manchester City, está el Chelsea y tal, pero si vemos en la Champions League este rendimiento, los equipos españoles superan a los equipos ingleses en rendimiento general, en ver a los campeones, a los subcampeones, tal. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Yo creo que ahora que hablábamos de parámetros para medir una liga, es que la Champions no me parece un parámetro, porque super equipos siempre va a tener la Liga Española, siempre, con Real Madrid y con Barcelona, se puede colar por ahí el Atlético. Alemania siempre va a tener un super equipo y el Paris Saint-Germain siempre va a tener un super equipo que le pueden ganar a cualquiera, a los de la Premier o a los que sea. Lo que hace a la Premier tan competitiva no es la zona alta, es la zona media. La zona media yo creo que es la que te define qué tan competitiva es una liga. Y ahí la Premier League viene de ganar la Conference con el Chelsea, viene de ganar la Europa League con final con dos ingleses. Ahora tiene a dos ingleses en las semifinales de la Europa League como Aston Villa y Nottingham Forest. Por ejemplo, el Forest y el año pasado el Tottenham, los dos coqueteando con el descenso y metiéndose a instancias finales de Europa League. Entonces, a matar o morir, pues entre los de arriba, entre los más poderosos, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Em, pero donde se ve de verdad la diferencia entre una liga y otra, la diferencia en cuanto a presupuesto, la diferencia en cuanto a la distribución de los derechos de transmisión, etcétera, etcétera. En cuanto a el poder de la segunda división, como en el caso de la Championship, que también es la más competitiva es en ese tipo de torneos, ¿no? Los ingleses normalmente van a caminar en la Conference League, ya la ganó el West Ham, el Crystal Palace anda, o andaba sobre todo hace un par de meses, terrible en la Premier y está caminando en las semifinales de la Conference, le gana a la Fiorentina con mucha facilidad, por ejemplo, en los cuartos de final. Entonces, yo creo que en Champions sí hay más factores, pero al final son todos equipos muy fuertes y cualquier cosa puede pasar. En las otras competencias, donde ves más o menos el nivel estándar, el nivel medio de la liga, los ingleses prácticamente roban. El Aston Villa también está instalado en semifinales con la mano en la cintura Sí, auténticamente. sí, Así que yo diría eso. Ahora bien, creo que en la Premier cada vez hay mejores equipos pero menos super equipos como nombré al resto, ¿no? Creo que hay una crisis de entrenadores en cierta sí. medida. Hace un poco más, un poco menos de 10 años teníamos ya a Guardiola, bueno, llegó justamente hace una década, a Jürgen Klopp, a Pochettino, a Conte, a Mourinho, antes a Van Gaal, entrenadores de muchísima envergadura, y ahora pues estamos viendo a más jóvenes y no tan probados en la élite europea, ¿no? Rossenior con el Chelsea, que le está yendo mal, Carrick como Mm. interino del United o antes Amorim, se va a ir Guardiola pronto del Manchester Sí. City, entonces también va a venir un cambio Arne abrupto. Slot en el Arne Liverpool, que Slot, pues bueno, entre la temporada pasada y esta, pues bueno, ha tenido también sí, sus altibajos. pero al final no es un entrenador consolidado. Thomas Frank con el Tottenham lo tienen que echar y que llegue Roberto de Zerbi. Entonces, Claro, claro. creo que ahí sí hay una crisis. Arteta también muy joven, aunque me parece un muy buen entrenador. Sí, Pero sí hay una pequeña crisis de entrenadores que puede penalizar, puede castigar a los equipos ingleses cuando llegan a instancias más importantes. Sin embargo, para mí la competitividad se refleja también sí, en la media tabla, en otras zonas, en la lucha por el descenso, como ahora que está muy buena. sí. Sí, y bueno, también en lo personal, también aparte de
la Champions League, que uno de los parámetros, como dijiste, para mí el nivel de una liga no es solo los equipos de la zona alta, sino los de toda la tabla, de la zona media y de la zona baja, que ahí, si lo tomamos en cuenta, si hacemos el ejercicio, por ejemplo, de comparar el equipo 12 de la Premier contra el equipo 12 de España o Italia, ahí se ve toda esta diferencia, ¿no? Exactamente. Y bueno, también una de las diferencias entre cada país, entre cada liga, tanto top como no top, es la táctica, es el estilo que le impregnan los entrenadores o los técnicos a sus equipos. Y pues bueno, ya lo vimos con Guardiola y su tiki-taka de posesión, también lo vimos hace algunos años con Jürgen Klopp y el famosísimo Gegenpressing, también el estilo no tan vistoso pero pragmático de Mourinho cuando gana las tres Champions League seguidas con el Chelsea, luego se va, regresa y gana otra. Este, quisiera preguntarte, em, de todos estos estilos que hemos visto, de todas estas ideas tácticas e identidades que le impregna el técnico a sus equipos, ¿cuál a ti se te ha hecho, no la mejor porque pues no hay mejores y peores, solo hay son estrategias diferentes que el objetivo es ganar? Ujú. ¿Cuál ha sido a ti la que más te ha gustado o la que más te ha marcado? ¿Qué estilo, qué idea táctica es tu predilecta en este sentido? A ver, gusto personal totalmente porque me Claro, agrada lo que dices, no hay una correcta. De hecho, a mí me gustan todos los estilos. A mí no me gusta que haya obsesivos del juego posicional o que se demerite en los contragolpes o que se demerite defender. Eso la verdad es que a mí no me agrada. Pero en cuanto a gusto personal, a ver, lo de Mourinho a mí me marcó mucho. Fue también un inicio de una época donde empezaron los repliegues en muchos equipos y después las transiciones en largo, como ese Chelsea que en 2005 tiene el récord de menos goles concedidos en toda una temporada de la Premier League, 15, 15. ¿no? De Yo, mantenido 15 goles encajados yo nada más. creo que eso no nos va a tocar ver Eh, que se pueda romper ese récord. Entonces, es de lo que más me ha marcado. También creo que influye mucho mi formación como intento de futbolista porque yo era defensor. Ajá, Entonces yo prefiero ganar 1-0 defendiéndome atrás que tocando el balón 40.000 veces, claro. sinceramente. Pero eso, por ejemplo, mucha gente no se lo espera de mí o de alguien que le guste analizar técnicamente porque parece que nos tiene que encantar Guardiola, que a mí me encanta, pero si fuera por mí ganar un partido, yo prefiero ganarlo con el camión atrás metidísimo y con un latigazo ganarlo. Ahora bien, te digo otra filosofía, otra postura táctica que fue tan flexible que digamos que no dejó una escuela, por así llamarlo, y es la de Sir Alex Ferguson. Un entrenador que se adaptaba a cualquier contexto, que mucha gente dice era espectacular y marcaba muchos goles. Es un poco un mito, porque cada que salía de casa en un partido importante de Champions, esperaba y después contragolpeaba. De hecho, Sí, él sí, es el estoy que de acuerdo. intenta, perdón, el que se empieza a inventar a Cristiano Ronaldo como centro delantero o muy móvil Sí. en el frente de ataque porque atacaba en transición normalmente cuando visitaba en la ida en Champions. Ya después lo cerraba en Es Old el Trafford. clásico manual, ¿no? Que tiene el fútbol inglés de hace varios años, de que, pues, que de local gana y de visita empata, ¿no? Y siempre, pues, de que aseguras el pase a la siguiente ronda, ¿no? Sí. Exactamente. Aquellas semifinales, por ejemplo, contra el Barcelona en la 2007-2008, que terminan con el Sí, título del United. En la ida, 0-0 en el Camp sí, Nou, falla claro. penal Militado Ronaldo, de todo hecho, todos atrás, y ya. intentando contraatacar, y ya en la vuelta un bombazo de Scholes. Sí, Nunca golazo a la dominó, escuadra de Scholes y ya, nunca bueno, ahí ya ellos se van con el partido encaminó. mejor y todo, claro. Y la parte también de gestión, de adaptarse, ¿no? Pues Sir Alex Ferguson tuvo que reconstruir al United por lo menos 3 veces de manera Sí, sustancial para poder volver a competir, ya que tú a Van Persie se ajustó, ya que tú a Rooney se ajustó. Cuando se hicieron veteranos sus mediocampistas como Scholes o Giggs, también pudo ajustar. Entonces, creo que aunque no hay un estilo definido en Ferguson, también marcó una época y también a partir de la gestión, ¿no? Esta figura de manager que se usaba antes en el fútbol inglés, ya ahora no es muy común, pero con Ferguson existía y yo creo que también vale la pena meterlo en la conversación. Un pequeño paréntesis, Memo. Una pequeña pausa a la entrevista porque aquí en Zoom se va a cortar la entrevista, pero pues te Tienes mando tiempo, otro ¿eh? link para que tú las a meter una disculpa. Ahorita te No, no, lo, échame.